Buenas tardes compañeros, mi nombre es Fátima Narea Rojas y yo les voy a hablar acerca del síndrome de Behçet. Esta enfermedad afecta de una forma predominante a varones jóvenes. Es caracterizada por la presencia de estomatitis, aftosa, úlceras genitales y uveitis. Raras veces va a aparecer en los niños y esta difiere en la del adulto en menor frecuencia de manifestaciones oculares. Dentro de la etiología, podemos ver que esta es una enfermedad multisistémica de etiología desconocida que va a estar relacionada con el desarrollo de la enfermedad con diversas infecciones. Va a incluir la infección por virus del herpes simple, hepatitis C y parvovirus B19. Dentro de la patogenia vamos a tener una susceptibilidad genética con el HLA-B51, la interleucina 10, la interleucina 23R y la interleucina 12 y el B2. En la enfermedad de Behçet vamos a ver en el sistema inmune innato que va a presentar una inflamación autoinmune no identificada. Va también a haber una secreción de citoquinas proinflamatorias en la interleucina 1, la 8 y el factor de necrosis tumoral. Esto de aquí va a tener una activación de autodestrucción de células T que va a producir va a ocasionar una producción de anticuerpos de células endoteliales. Va también a ocasionar una vasculitis inducida por el daño tisular y va a haber una expresión reducida del CTLA4, el CD86 y el PDL1. Dentro de los factores ambientales que intervienen está el herpes simple, el Streptococcus sanguis y los contaminantes en general. Dentro de la piel y mucosas, las manifestaciones clínicas que se van a presentar son las úlceras aftosas, que van a tener forma de sacabocados, bordes arrollados, colgantes y bases necróticas. Estos se van a observar en el 50 y 70% de los pacientes. Las aftas van a ser ovales y de forma eritematosa. Van a estar cubiertas de una membrana amarillenta que tienen un tamaño y aspecto variable. Estas duran alrededor de 10 días y desaparecen sin dejar cicatriz. Va a ocurrir en racimos, en mucosa oral, en vulva, en pene y escroto. Estas son muy dolorosas. Otras manifestaciones clínicas que se presentan, va a haber en los ojos uveitis posterior, anterior, vasculitis, retiniana, vitreitis, cataratas y glaucoma. En las musculoesqueléticas va a haber oligoartritis no erosiva. Dentro de las neurológicas va a haber meningoencefalitis, hipertensión intracraneal benigna y parálisis de pares craneales con psicosis. Dentro de las vasculares van a haber aneurismas, trombosis venosa, varices, hemoptisis, vasculitis coronaria y dentro del tubo digestivo van a estar las úlceras aftosas difusas. Dentro de las úlceras genitales, estas se van a localizar en un 60 a 80% dentro del glande, el escroto en el hombre, en la vagina, la vulva y el cervix en la mujer. Son dolorosas y tardan en cicatrizar. En las cutáneas se van a observar un 80% y van a implicar pseudofoliculitis, pioderma gangrenoso, artralgia y artritis en un 65%. También se pueden presentar tromboflebitis y meningoencefalitis en un 18%. Dentro del método de diagnóstico está la dermatopatología, que va a presentar una vasculitis leucocitoclástica, una vasculitis linfocítica y también vamos a tener la prueba de Paterigen, que esta prueba puede ser positiva y puede presentar pústulas inflamatorias. Dentro de los rayos X vamos a ver un infiltrado pulmonar en las bases, un aneurisma de la arteria pulmonar y una esplenomegalia. En el diagnóstico, esto se va a establecer con una calificación de 3 puntos. Si el paciente presenta aftosis oral, vamos a dar un punto. Si tiene manifestaciones cutáneas, que son los pseudofoliculitis y las aftosis cutáneas, es otro punto. Y dentro de las lesiones vasculares, si tiene flebitis superficial, trombosis de vendas grandes, aneurisma y trombosis arterial, es otro punto. Si la prueba de Paterigen es positiva, es otro punto.
Si presenta aftosis genital son 2 puntos y si tiene lesiones oculares también son 2 puntos. Dentro del diagnóstico diferencial podemos evaluar si hay úlceras bucales y genitales, si presenta infecciones virales, pangina, chancro, histoplasmosis, carcinoma espinocelular. En esta foto se puede ver una úlcera en sacabocado en el escroto. Dentro del tratamiento, si el paciente presenta úlceras aftosas, vamos a administrar triamcinolona intralesional, talidomida, colchicina y dapsona. Si presenta una afectación sistémica, se procede a dar prednisona, ciclofosfamida, azatiprina, ciclosporina. Y dentro del pronóstico y evolución, esto se hace para ver las remisiones durante las semanas y principalmente si hay causa de ceguera y también para evaluar una tasa de mortalidad alta en afectación del síndrome nervioso central. Ahora les voy a hablar acerca de la acrodermatitis enteropática. Este es un trastorno bioquímico y nutricional poco frecuente que se produce por la deficiencia de zinc. Dentro de la etiopatogenia está determinada por la deficiente absorción del zinc de la dieta. Esta tiene dos características que puede ser hereditaria o adquirida. La hereditaria es enteropática, es un defecto parcial heredado recesivamente en la absorción intestinal de zinc. Es el resultado de mutaciones en el gen SLC39A4 que va a codificar una proteína que parece estar involucrada en el transporte del zinc. Y la adquirida es producida por la falta de ingesta, un aumento de la excreción o mala absorción en la dieta. Dentro de la histopatogenia, aquí tenemos una imagen donde podemos ver hiperkeratosis con parakeratosis, una palidez asociada a la vascularización de los queratinocitos en la porción superior del estrato espinoso y hendiduras intraepidérmicas en la acrodermatitis enteropática. El aspecto es en banda tricolor, pero no es específico, ya que también está presente en otras enfermedades carenciales como la pelagra. Dentro de las manifestaciones clínicas, vamos a tener que en piel va a presentar dermatitis eritematosa y vesículo bullosa. Dentro de los trastornos oftálmicos va a presentar cicatrización corneal, catarata, degeneración retiniana y atrofia óptica. Y otros que también van a aparecer son la diarrea, la alopecia, el retraso severo del crecimiento, la maduración sexual retrasada, las manifestaciones neuropsiquiátricas y las infecciones frecuentes. Dentro del diagnóstico vamos a ver que la medición de la concentración plasmática de zinc es la prueba clínica más útil para la deficiencia de zinc, a pesar de la sensibilidad y especificidad limitada. Sin embargo, esta prueba a menudo requiere venopunción y no se analiza fácilmente en muchos laboratorios clínicos, porque puede ocurrir contaminación de la muestra. Esto lo hace inadecuado para una prueba de atención de rutina para niños sanos sin una indicación médica clara, dado que el zinc es un cofactor de la actividad de las fosfatasa alcalinas. Los niveles de fosfatasa alcalina sérica deprimidos para la edad proporcionan pruebas de apoyo para la deficiencia de zinc. Dentro del diagnóstico diferencial, este va a incluir psoriasis, que también dermatitis atópica, dermatitis español, candidiasis, dermatitis seborreica, fibrosis quística, histiocytosis de células de Langerhans, glucagonoma, pelagra e hipovitaminosis. También debe considerarse la deficiencia de biotina, isoleucina, acidemia metilmalónica y propiónica, la fenilcetonuria, enfermedad de Hartnup y la enfermedad de Lenier. También está el síndrome de Wiskott-Aldrich, la inmunodeficiencia combinada grave y la queratodermia palmoplantar y perificial congénito. Dentro de la prevención está que tenemos que evaluar la toxicidad de los suplementos de zinc, que es rara, pero aunque la administración a largo plazo
en dosis altas puede provocar deficiencia de otros minerales, incluido el hierro y el cobre. La ingestión de hasta 10 veces la ingesta diaria recomendada no produce síntomas. Dentro del tratamiento, vamos a dar una dosis de reemplazo más alta, de aproximadamente 3 miligramos por kilogramo por día, de zinc elemental, que viene a ser 13,2 miligramos por kilogramo día de sulfato de zinc o 10,1 miligramos por kilogramo por día de acetato de zinc. También se van a medir los niveles de zinc cada 3 y 6 meses y ajustar la dosis hacia arriba o hacia abajo según sea necesario. En los pacientes con acrodermatitis enteropática se requieren estas dosis altas para superar el defecto en la absorción intestinal del zinc. Ahora les voy a hablar del glucagonoma. Los glucagonomas son tumores neuroendocrinos funcionales poco frecuentes que van a secretar glucagón. Suelen ser solitarios y la mayoría se localizan en el páncreas distal. Los pacientes suelen presentarse en su quinta década. Dentro de la epidemiología va a haber una incidencia anual del 0,01 a 0,1 en casos nuevos por 1.000.000. Si bien la mayoría de los glucagonomas son esporádicos, hasta un 20% puede estar asociado con el síndrome de neoplasia endocrina múltiple tipo 1. Ocurren solo en el 3% de los pacientes con MNN1. Pueden ser grandes, mayor a 3 centímetros, y aproximadamente 50-80% de estos tumores son metastásicos en el momento del diagnóstico. A diferencia de los tumores complicados por el síndrome carcinoide, las metástasis hepáticas no suelen ser un requisito previo para el síndrome clínico. Dentro de la histología, casi todos los casos notificados de síndrome de glucagonoma se han asociado con tumores que se originan en las células alfa del páncreas. Histológicamente, los tumores van a consistir en cordones y nidos de NET bien diferenciados, con poca mitosis y un aspecto histológico similar al de otros NET pancreáticos. Las células están dispuestas en un patrón sólido, trabecular, giriforme o glandular, con núcleos bastante uniformes, con cromatina, sal y pimienta y citoplasma finalmente granular. El glucagón suele detectarse dentro de las células tumorales mediante tinción con inmunoperoxidasa y el ARN del glucagón, que puede detectarse mediante hibridación in situ. Los gránulos característicos de las células alfa pueden verse en microscopía electrónica. Dentro de la fisiopatología se cree que el síndrome de glucagonoma está directamente relacionado con niveles elevados de glucagón. El glucagón, que actúa sobre el hígado, va a aumentar tanto la oxidación de aminoácidos como la gluconeogénesis a partir de sustratos de aminoácidos. La característica de pérdida de peso del glucagonoma puede resultar de la acción catabólica del glucagón y de péptidos similares al glucagón como el GLP-1. El eritema migratorio necrolítico probablemente se debe a la desnutrición y la deficiencia de aminoácidos. La diarrea puede resultar de hiperglucagonemia y cosecreción de gastrina, el péptido intestinal vasoactivo, serotonina o calcitonina. Dentro de las manifestaciones clínicas vamos a tener la pérdida de peso, que a menudo es significativa y es la característica más común de la presentación, que se produce en el 60 a 80% de los pacientes con síndrome de glucagonoma. Dentro del eritema migratorio necrolítico es la función de presentar el síndrome de glucagonoma en aproximadamente el 70 al 80% de los pacientes, aunque en ocasiones la erupción puede ser el único síntoma. En la mayoría de los casos, los pacientes tienen síntomas sistémicos asociados. El eritema necrolítico migratorio comienza característicamente como pápulas o placas eritematosas que afectan la cara, el perineo y las extremidades. Durante los siguientes 7 a 14 días, las lesiones se van a agrandar y se fusionan. Luego ocurre un aclaramiento central que dejan áreas endurecidas de color bronce en el centro, con ampollas, costras y descamación en los bordes. Estas áreas afectadas suelen ser pruriginosas y dolorosas. El mismo proceso a menudo afecta a las membranas mucosas, lo que va a resultar en una glositis, queilitis angular
estomatitis y blefaritis. Los pacientes con el ENM a menudo tienen pérdida de cabello y distrofia ungueal asociada. Dentro de la intolerancia a la glucosa o diabetes mellitus, esta de aquí se presenta en el 68 al 95% de los pacientes con glucagonoma. Sin embargo, la hiperglucemia clínicamente significativa con diabetes mellitus solo se presenta en el momento del diagnóstico en aproximadamente el 40% de los pacientes. La hiperglucemia debida al síndrome del glucagonoma no suele dar lugar a cetoacidosis diabética, ya que la función de las células beta se va a conservar y la secreción de la insulina es normal. Otra de las manifestaciones clínicas que se van a presentar también está la diarrea crónica, que es la manifestación gastrointestinal más frecuente de este síndrome y está presente en aproximadamente el 14 al 18% de los pacientes con síndrome de glucagonoma. La trombosis venosa ocurre hasta en el 50% de los pacientes con glucagonoma y suele manifestarse como una trombosis venosa profunda o embolia pulmonar. La enfermedad tromboembolítica inexplicable en un paciente con un tumor neuroendocrino debe alertar a uno sobre la posibilidad de que haya un glucagonoma. Dentro de las manifestaciones neuropsiquiátricas, ocurren en el 20% de los pacientes con glucagonoma. Las manifestaciones van a incluir depresión, insomnio, demencia, psicosis, agitación, delirios paranoides, ataxia, hiperreflexia, atrofia óptica y debilidad de los músculos proximales. También se han informado de miocardiopatías dilatadas en pacientes con síndrome de glucagonoma y se ha informado también de glositis, estomatitis o quileitis en el 41% de los pacientes. Dentro de la genética, también podemos decir que la mayoría de los glucagonomas son esporádicos, pero hasta un 10% se va a presentar en el contexto del síndrome del cáncer hereditario, de neoplasia endocrina múltiple de tipo 1. Es de destacar que un pequeño subconjunto de pacientes que parecen tener el MEN1 no van a albergar mutaciones en el gen MEN1, pero tienen una mutación en un gen inhibidor de la quinasa dependiente de ciclina, el CDK, como CDK1B. Además, los datos van a sugerir que el 17% de los pacientes con PANNET aparentemente esporádicos van a albergar alteraciones de la línea germinal en cualquiera de una variedad de genes, incluidos el MUTI, el CHEK2, el BRCA2 y así también como el MEN1 y el VHL, lo que sugiere que todos los pacientes con glucagonoma deberían considerarse al menos para realizar pruebas de síndromes genéticos heredados. Como mínimo, los pacientes deben ser evaluados en busca de antecedentes personales o familiares compatibles con MEN1 u otro síndrome hereditario. Dentro del diagnóstico, el diagnóstico del glucagonoma se va a establecer con una concentración plasmática de glucagón en ayunas inadecuadamente elevada. El glucagón sérico es el diagnóstico de un glucagonoma que requiere la demostración de niveles elevados de glucagón plasmático. Mayor a 500 pg por ml, los niveles plasmáticos de glucagón suelen estar elevados de 10 a 20 veces en pacientes con glucagonoma. Lo normal es menor a 50 pg por ml y las concentraciones superiores a 1000 pg por ml son prácticamente diagnósticas de glucagonoma. Sin embargo, hasta en el 70% del glucagón inmunorreactivo puede ser biológicamente inactivo. Se debe analizar la glucosa en sangre al mismo tiempo y no se requiere un diagnóstico histológico por biopsia para realizar el diagnóstico. Dentro del diagnóstico diferencial tenemos al eritema migratorio necrolítico, que no es específico del síndrome de glucagonoma y se ha informado en asociación con hepatitis B y cirrosis, también en el adenocarcinoma yeyunal y rectal, en la atrofia de las vellosidades del intestino delgado y síndrome mielodisplásico, en ausencia de niveles elevados de glucagón. Las lesiones similares al eritema migratorio necrolítico se pueden observar en varios otros trastornos que incluyen la deficiencia de Zinc.
SIN, el pelagra, la enfermedad hepática en etapa terminal, la necrólisis epidérmica tóxica, el pénfigo foliáceo y la psoriasis pustulosa. Para la localización del tumor se va a realizar una tomografía computarizada. Esta de aquí no es invasiva y está fácilmente disponible. El contraste intravenoso mejora la detección de lesiones más pequeñas, especialmente cuando se obtienen imágenes durante la fase arterial. Además, las secuencias de la fase arterial y la base venosa portal pueden usarse para maximizar la visibilidad de la metástasis hepática en comparación con el parénquima hepático normal circundante. Las tomografías computarizadas no son muy precisas para detectar tumores neuroendocrinos pancreáticos primarios y utilizando técnicas de imagen multifase. La sensibilidad es mayor al 80%, dado que la mayoría de los glucogonomas pancreáticos miden más de 3 centímetros en el momento de la presentación. Generalmente se puede identificar una masa pancreática mediante TC, y en la mayoría de los casos la sensibilidad de la TC con contraste para estos tumores se acerca al 100%. También tenemos las imágenes por resonancia magnética, que en esta de aquí los TN pancreáticos se caracterizan típicamente por una baja intensidad de señal en las imágenes ponderadas en T1 y en una alta intensidad de señal en las imágenes ponderadas en T2. La RM puede tener una mayor sensibilidad para la metástasis hepática en comparación con la TC. También podemos hacerlo mediante la gamografía del receptor de somatostatina, en donde el SRS Octreoscan se utiliza una forma radiomarcada del análogo de la somatostatina octreóptido, el INDU 111 y el pentetreotide, que tienen la ventaja de realizar una exploración instantánea de todo el cuerpo y que también permite la detección de metástasis fuera de la región abdominal. Si bien el SRS se puede utilizar para la localización y estadificación de tumores neuroendocrinos bien diferenciados, también se están reemplazando rápidamente por imágenes funcionales en el SSTR PET con G8 GA dotatate, con el GA68 dotatop o el CU64 dotatate, que tienen una mayor resolución espacial y cuantificación y por tanto una mayor especificidad y sensibilidad. También podemos hacerlo mediante las imágenes funcionales de las que mencioné recientemente, que son el SSTR-PET con GA68 dotatate, con CU64 dotatate y GA68 dotatop. Estos han surgido varios marcadores de tomografía por emisión de positrones para imágenes funcionales como el 18F dihidroxifenilalanina, el 18-FEDOPA, el 11C5 hidroxitriptofano, también con el GA68 DOTA DP, el TIR, el octreóptido y el GA68 DOTA DP, el octreotate, y que estos de aquí van a ofrecer una resolución espacial más alta que los SRS convencionales y se van a asociar con una sensibilidad mejorada para la detección de lesiones pequeñas. 3 de estos están aprobados en los Estados Unidos para su uso con PET, para la localización de tumores neuroendocrinos positivos para el receptor de somatostatina. La exploración PET-TC integrada con GA68 dotatate y CU64 dotatate o GA68 dotatop es la modalidad de imagen funcional de elección para la estadificación y localización de la mayoría de los tumores neuroendocrinos, bien diferenciados cuando estén disponibles. Dentro de también estaba la ecografía endoscópica, que esta puede detectar tumores pancreáticos tan pequeños como de 2 a 3 milímetros y proporcionar información precisa sobre la extensión local de la enfermedad. Y también permite la biopsia con aguja transmucosa de las lesiones pancreáticas. Sin embargo, la UCE rara vez se usa en la evaluación de glucagonomas, ya que estos tumores se diagnostican mediante ensayos hormonales y por lo general son detectables con la CT, el MRI en el momento del diagnóstico.
Dentro del tratamiento tenemos que evaluar medidas generales como los que consisten en cuidados de apoyo y tratamiento de la intolerancia a la glucosa o la diabetes. Los pacientes con desnutrición pueden necesitar apoyo nutricional para revertir los efectos catabólicos de los niveles elevados de glucagón. Es posible que se requiera nutrición parenteral total antes de la operación si se completa la resección. También están las infusiones intermitentes de aminoácidos y ácidos grasos que se han asociado con la resolución a largo plazo del eritema migratorio necrolítico. Sin embargo, la evidencia que respalda su uso se limita a estudios observacionales. Además, las infusiones de aminoácidos no provocan la regresión del crecimiento tumoral ni otros síntomas. Tenemos al análogo de la somatostatina, por ejemplo, a la octreotida, el nanrotido, que son el tratamiento de elección para controlar los síntomas relacionados con el glucagón hipersecreción. Los análogos de la somatostatina inhiben la secreción de hormonas, reducen las concentraciones séricas del glucagón y mejoran la ENM, la diabetes, la diarrea y los síntomas neurológicos. Sin embargo, la mayoría no siempre se correlaciona con la caída del glucagón sérico, lo que sugiere un efecto directo de la octreotida sobre la diana u órgano periférico. La dosificación y los efectos secundarios de los análogos de somatostatina se discuten. Dentro del manejo de la enfermedad avanzada, cuando hay metástasis, se realiza una terapia dirigida al hígado, en este caso la cirugía, que puede ser la resección hepática, que está indicada para el tratamiento de la enfermedad hepática metastásica, en ausencia de afectación bilobar difusa. La función hepática comprometida, metástasis extrahepática es extensa. La gran mayoría de los casos no se curan mediante cirugía, pero la resección puede aumentar la supervivencia y tiene el beneficio de la paliación de los síntomas. También tenemos a la embolización de la arteria hepática. Esta de aquí es con o sin infusión selectiva de quimioterapia en la arteria hepática, que es una técnica paliativa en pacientes con metástasis hepáticos sintomáticos, que no son candidatos para la resección quirúrgica. Esta embolización se puede realizar mediante la infusión de Gelfoam en polvo en la arteria hepática o a través de un catéter de angiografía, o junto con quimioterapia, es decir, doxorubicina, cisplatino o estreptozocina, o perlas liberadoras de fármacos. Una tercera técnica de embolización que ha aparecido es que utilizan isótopos radioactivos, como el itrio 90, el 90Y, que se etiquetan en microesferas de vidrio o resina y se administran selectivamente al tumor a través de la arteria hepática. Las tasas de respuesta con embolización medidas por una disminución de secreción hormonal o radiografía o regresión radiográfica son generalmente superiores al 50%. También hay una ablación por radiofrecuencia y crioablación. Esta se puede utilizar como modalidad de tratamiento principal para las metástasis hepáticas neuroendocrinas o como complemento de la resección quirúrgica. La ablación se puede realizar por vía percutánea o laparoscópica y es menos invasiva que la resección hepática o la embolización de la arteria hepática. Sin embargo, la ablación es aplicable solo a lesiones más pequeñas, típicamente cuando miden menor a 3 centímetros, y su eficacia a largo plazo es incierta. También está el trasplante de hígado, que se considera un enfoque de investigación para los tumores neuroendocrinos de páncreas metastásico, incluido el glucagonoma, ya que el número de pacientes con enfermedad metastásica aislada en el hígado en los que se ha intentado un trasplante de hígado ortotópico es pequeño y los datos de seguimiento son insuficientes para juzgar si realmente se ha logrado la curación. También están los análogos de la somatostatina, que además de disminuir la secreción hormonal y mejorar el control de los síntomas, es probable que los análogos de la somatostatina tengan actividad citostática en esta enfermedad, extrapolando estudios en otros tumores neuroendocrinos bien diferenciados. También están los dirigidos molecularmente con terapia oral,
que son agentes dirigidos, por ejemplo, el everolimus y el sunitinib, que tienen un papel en el manejo de pacientes con glucagonomas avanzadas progresivos y también está otra terapia que es la que utiliza radioligando con receptor peptídico. Esta de aquí es una terapia con radioligando con receptor peptídico que utiliza un análogo de somatostatina radiomarcado, que es el dotatato de Lu-177, y también está aprobada para su uso en PubMed y ha demostrado su eficacia en pacientes con glucagonoma. Y por último tenemos a la que era quimioterapia citotóxica. Para los pacientes muy sintomáticos debido al volumen del tumor o que tienen metástasis que se agrandan rápidamente, la quimioterapia se ha utilizado como tratamiento inicial junto con un análogo de la somatostatina. Las opciones de terapia generalmente incluyen una combinación basada en streptozocina o un régimen que contiene temozolomida. Sin embargo, la experiencia con la quimioterapia sistémica en pacientes con glucagonoma específicamente es limitada y se han incluido pocos pacientes en las series clínicas modernas. El uso de quimioterapia citotóxica en pacientes con tumores neuroendocrinos pancreáticos. Muchas gracias, compañeros.